Bien, entonces, como les decía, ¿sí? Los telómeros tienen que ser alargados, ¿sí? En unas células, en algunas de células, son alargados, mejor dicho, por una enzima que se llama telomerasa, ¿sí? Entonces los telómeros tienen esta secuencia, ¿sí? TAG, ¿sí? Que es una secuencia repetitiva, ¿de acuerdo? Entonces la telomerasa es una enzima que se encuentra activa en células que ahora vamos a decir, sobre todo en qué células. Las células madre, pluripotenciales, las células cancerígenas, ¿sí? En algunas especies que se reproducen durante toda la vida también en las células que originan las gametas, ¿sí? En la línea germinal. ¿eh? Eh, por ejemplo, bueno, en el ser humano la mujer tiene un número limitado de ovocitos, pero el hombre puede producir espermatozoides, que hay casos de padres de más de 70 años, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, salvo que haya ocurrido algo extraño y los espermatozoides son de él, hay hombres que pueden producir espermatozoides que todavía son viables. Obviamente no va a tener la misma calidad de esperma que un hombre de 20 años, pero sigue produciendo espermatozoides. Eso quiere decir que, bueno, eh, y como los espermatozoides se producen en ciclos, ¿sí? Y son nuevos, ¿sí? Aproximadamente tarda 7 semanas, ¿sí? En producirse nuevos espermatozoides, entonces, bueno, no queda otra posibilidad de que de alguna manera se están generando espermatozoides nuevos durante toda la vida, ¿sí? Y eso es bueno, gracias a que hay células que logran dividirse en forma indefinida, es decir, no tienen un número máximo de divisiones como las células que sufren senescencia. ¿eh? Uno de los ejemplos, obviamente paradigmáticos, son las células tumorales, ¿no? Las células tumorales también se las llama células inmortales, ¿sí? Porque no es que no se mueran, se pueden morir, pero tienen la capacidad de dividirse, ¿sí? En forma indefinida, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la telomerasa, como les dije, esos tres tipos celulares básicamente son las células que tienen telomerasa activa. Entonces, ¿qué células tienen telomerasa activa? ¿Sí? Las células madre, ¿sí? Célula madre en el sentido no de que es una célula que se divide y da origen a dos células cuando hace mitosis. En ese sentido, todas las células son madre, ¿sí? Pero me refiero a células madre, pero madre no de un par de células, sino madre de qué? De toda una línea celular. ¿Queda claro? ¿Sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen células madre en la médula ósea y durante toda la vida se producen ¿qué? Glóbulos rojos. ¿Y de dónde salen esos glóbulos rojos? De las células madre, ¿sí? De esa línea celular. ¿Queda claro? Igual que la piel, ¿sí? Nosotros constantemente perdemos células de la piel. ¿Y cómo se regenera la piel? Bueno, la piel se regenera porque hay células madre. El hígado también se regenera. ¿Queda claro? Entonces, todos esos tejidos, ¿sí? Que se regeneran es porque tienen células madre. En cambio, hay otros tejidos que no se regeneran. Entonces, las células madre que sirven para qué? ¿Para qué proceso? Para la regeneración celular. ¿Mm? O tisular. ¿Queda claro? Los tejidos. ¿Sí? No célula madre de otra célula, no la mamá de otra célula, sino que son células madre, ¿sí? Que están en los tejidos y que sirven para que ese tejido constantemente se renueve. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Hay otros tejidos que no, o en ciertas condiciones, los tejidos que sufren daño a veces no se pueden regenerar. Por ejemplo, el músculo cardíaco no se regenera después del daño, después de un infarto. ¿Está bien? Ciertas zonas del cerebro tampoco se regeneran. Entonces no tienen que, ciertas regiones, ciertos tejidos, no tienen células madres para el proceso de regeneración. Entonces no se puede reparar
y ese tejido no queda como nuevo. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces las células madre tienen telomerasa activa. ¿Qué otros? Las células tumorales. Y las células germinales, las gametogonias. Que son las que originan las gametas. Por ejemplo, hay especies que la hembra tiene capacidad reproductiva durante toda su vida. Como ahora los seres humanos vivimos, ¿sí? 70 años, sí, estoy grabando, gracias Grisel, ¿sí? O sea, la mujer deja de menstruar, supongamos, entre los 45 y 50 años. Pero antes el ser humano vivía 30 años. O sea que por ahí biológicamente, ¿sí? Estábamos destinados a reproducirnos durante toda nuestra vida, ¿sí? Aunque el pico de fertilidad se da antes de los 25 años. Pero piensen, si el promedio de vida hace 100 años de una persona, supongamos era 40 años, ¿sí? Entonces no tenía ninguna importancia que dejara de ovular la mujer a los 45 o 50 años. ¿Queda claro? Pero ahora que la mujer vive 75 años, ¿sí? Entonces, digamos, ese periodo postreproductivo, aunque en todas las épocas de la historia no hubo hombres y mujeres muy longevos, pero quiero decir, estoy hablando de promedio, ¿no? Así que bueno, eso es un tema. Recuerden que hay una teoría que se llama teoría de la abuela, así se llama, ¿no? ¿Por qué la especie humana, digamos, fue tan exitosa comparada con otras, ¿no? Bueno, porque justamente al ser nosotros tan longevos, ¿sí? Las crías podían quedar a cuidado de qué? De las abuelas, justamente, ¿no? Y los abuelos y otros tíos, lo que ustedes quieran. Pero bueno, esto es una teoría. Búsquenla si les interesa. Y aparte, bueno, en todas las épocas también ocurrió, eh, si bien seguramente alguno de ustedes tiene la suerte por ahí todavía de tener a los abuelos vivos o los abuelos los criaron o jugaron un papel importante en criarlos. En cambio, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos todos murieron muy jóvenes. Está bien, a mí me tuvieron ya de grande, pero mi madre, ¿no? Y mi padre. Pero quiero decir, si sus padres fueron jóvenes, entonces seguramente todavía tienen abuelos jóvenes, entre comillas, ¿no? Pero bueno, dejemos eso. Entonces estas son las células que tienen la telomerasa activa, ¿no? Esto lo suelen tomar, así que ojo. Entonces las telomerasas, ¿qué hacen? Alargan los extremos 3'. ¿Ven? Lo que está marcado acá en amarillo es lo que hace la telomerasa. ¿Ustedes qué idea tendrían? La idea sería completar esto que falta, ¿no? De la cadena nueva. Bueno, eso no es lo que hace la telomerasa, ¿sí? Porque recuerden que no se puede sintetizar este pedazo, porque tiene un extremo 5'. Habría que empezar al revés, para allá. Y como eso no se puede hacer, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hace la telomerasa? Alarga desde donde sí se puede alargar, el extremo 3'. Y luego esto se completa. ¿Queda claro? ¿Sí? Hay diversas teorías, ¿sí? Diversos mecanismos postulados, no se conoce bien, ¿sí? Y no les voy a comentar, hay teorías donde dice que la misma telomerasa es la que da vuelta y completa, pero bueno, eso no lo toman. Así que, pero ustedes lo que sí tienen que saber es que la telomerasa alarga los telómeros y entonces permite, por diferentes mecanismos, que se complete y se sintetice la cadena nueva. ¿Queda claro? Obviamente, nunca va a llegar hasta el extremo 3'. ¿Queda claro? Hasta el final, 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 nunca llega. Pero ven que se completa lo que faltaba. ¿Ven? Lo que faltaba sí se completa y se alarga. Y todo esto es ADN repetitivo, que va a seguir siendo tag, tag, tag. Entonces los telómeros son secuencias repetitivas, donde siempre, ¿sí?, se va a repetir lo mismo. Bueno, ¿por qué es eso así? Eso es así, entonces acá les puse, ¿no? La telomerasa donde actúa en los extremos 3'. ¿Qué hay en los extremos 3'? Esta secuencia.
que va de 3' hacia 5'. ¿Está bien? Al revés, quiero decir. Sí, ¿qué, Florencia? Decime. Hoy están especialmente silenciosos. ¿Qué dice debajo de células tumorales? Acá, células germinales. Las células germinales son las que originan a las gametogonias. ¿Sí? O sea, las células que verdaderamente tienen capacidad de multiplicarse en forma indefinida son estas, las gametogonias. Pero bueno. Bórrenlo si quieren. No está mal, pero bueno. Que son las que originan a las gametas. ¿Sí? Estas células son las que después van a originar a las gametas. Y las gametogonias, a su vez, vienen de las llamadas células germinales. ¿Mm? Recuerden, esto lo vamos a ver después, pero ya se los comento si les queda la duda. Nosotros en el cuerpo, ¿sí? En un ser humano, tenemos dos familias de células. Son como dos linajes celulares. Dos linajes celulares. Cada uno con su función bien determinada. Un linaje son las células somáticas, que son las que forman el cuerpo. ¿Sí? ¿Queda claro? Y el otro linaje son las células germinales, que son las encargadas de dar las gametas. Entonces las células somáticas dan ¿qué? Dan los tejidos, dan los órganos y por lo tanto forman el cuerpo al individuo, ¿entienden? ¿Sí? En cambio las células germinales son las que van a originar a las gametogonias, que son las células que finalmente dan las gametas. Entonces tenemos dos líneas celulares, las células somáticas por un lado y las células germinales por el otro. Las células germinales son las gametas. Por lo tanto, ¿el cuerpo qué pasa con el tiempo? El cuerpo está determinado a morir, ¿no? O sea, está diseñado para ser finito. ¿Sí? Entonces en el cuerpo verdaderamente tenemos esas dos cosas. ¿Queda claro? ¿Sí? Tenemos por un lado, ¿sí? Las células que forman el cuerpo y por otro lado, ¿qué? Las gametogonias que dan las gametas. Cuando el cuerpo muere, antes de que el cuerpo muere, ¿cuál es la idea? La idea es que antes de que ¿sí? Envejezcamos y muramos o muramos por un accidente, por algo fortuito o por una enfermedad, nos podamos reproducir. ¿Queda claro? Ese es el objetivo del cuerpo. El único objetivo que tiene el cuerpo, ¿sí? Es que tengamos la oportunidad de ¿qué? De poder reproducirnos. Es lo único que importa. ¿Sí? Bueno, hasta que evolutivamente ¿sí? Apareció el ser humano y empezó a... Obviamente nosotros somos consecuencia de toda una evolución, ¿no? Que desarrollamos un cerebro que actualmente, con la tecnología, la medicina, la biología y todo lo demás, ya tenemos la capacidad para prolongar nuestra vida, para alterar genéticamente nuestro propio cuerpo, ¿sí? Personas que no hubieran sobrevivido, actualmente sobreviven gracias a la medicina y pueden tener hijos. Personas que ni siquiera hubieran podido nacer, bueno, nacen gracias a qué? Gracias a la medicina, a la biología, a la tecnología, ¿sí? Y pueden tener hijos, ¿sí? O sea, estamos alterando la evolución, ¿no? Bueno, o sea que el cuerpo finalmente se salió con la suya, se puede decir. Y bueno, y no es nada comparado con lo que va a pasar en el futuro, si es que sobrevivimos como especie. Pero bueno, entonces les iba a comentar cómo es la telomerasa, ¿sí? Entonces alarga los extremos 3' de los telómeros. ¿Qué es la telomerasa? Ojo con esto que lo toman. La telomerasa es una ADN polimerasa, o sea, se alarga el extremo, ¿sí? De la cadena, ¿sí? Vieja, que eso es lo que hace, de la cadena molde. Entonces es una ADN pol, hace síntesis de ADN.
Pero acá está lo importante, es ARN dependiente. Ojo con eso. Es ARN dependiente. ¿Mm? ARN dependiente. Entonces, si usa ADN, perdón, sintetiza ADN, ¿sí? Y necesita un molde de ARN, o sea, lo que lee es ARN, o sea, necesita un molde de ARN y sintetiza ADN, entonces es una retrotranscriptasa. ¿Queda claro? Ojo, porque algunos de ustedes por ahí se confunden. Recuerden que una retrotranscriptasa, lo vuelvo a escribir, es una ADN pol, sintetiza ADN. Pero lo que tiene de especial es que necesita una ARN molde. O sea, la información que lee es ARN, pero a partir de esa ARN fabrica ADN. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Y el ARN molde lo lleva a ella misma. ¿Sí? El ARN molde lo tiene la misma telomerasa. ¿Ven? Acá les dibujé la telomerasa, un dibujito. ¿Sí? Entonces, este es el ARN molde. Entonces la telomerasa es una ribonucleoproteína. ¿Estamos? O sea, es ARN más proteína. Y usando este ARN molde, ¿sí? Alarga, ¿sí? La cadena que termina en 3', ¿no es cierto? Del telómero. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí había llegado la clase pasada. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que nos quedó para ver? Vamos a usar una hoja nueva. Y entonces, ¿qué es lo que nos quedó por completar? Nos quedó por completar, ¿sí? Una cosa que se llama lectura, o sea, terminamos con síntesis de ADN, ¿no? Vamos a ver lectura de pruebas. ¿Qué es la lectura de prueba? Bueno, es un mecanismo de reparación del ADN. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, imaginemos, arriba la cadena que estoy dibujando es la cadena molde, la que hay que leer. ¿Sí? Y esta es la cadena nueva, la que se está sintetizando. Y aquí, imaginemos, ¿sí? Está la enzima. ¿Sí? Esta enzima es la ADN pol. Entonces, ¿a qué se llama lectura de pruebas? Bueno, entonces primero unas definiciones. Cuando yo tengo el ADN, ¿sí? Cuando tengo el ADN, las nucleasas pueden cortar el ADN de diferentes formas. Una forma es cortarlo así. ¿Qué claro? Entonces se corta el ADN. Entonces, esta es una nucleasa que corta los dos extremos del ADN. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, esta nucleasa que corta así se llama endonucleasa. Y hay endonucleasas que pueden cortar las dos cadenas o que pueden cortar una sola. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que hay endonucleasas que pueden cortar una cadena o pueden cortar las dos. ¿Claro? Bueno, eso en este momento, ¿sí?
no me interesa, pero la endonucleasa puede cortar por dentro la molécula de ADN. Muy bien, ¿qué es la exonucleasa? Las exonucleasas pueden cortar los extremos. Y de nuevo, pueden cortar los dos extremos, ¿sí? O pueden cortar el extremo, ¿sí? ¿Esta sería qué? Esta sería una exonucleasa que se dice que corta de 3' hacia 5', porque agarra el extremo 3' y corta, ¿sí?, para allá. ¿Está claro? Imaginemos que puede ir cortando, sacando de a un nucleótido por vez. O puede cortar más acá y sacar, ¿sí?, todo un pedazo. Pero bueno, ¿sí?, imaginemos que puede cortar uno solo. Entonces, si va cortando de a uno, cortaría desde el 3 hacia el 5. En cambio, hay exonucleasas que pueden cortar, ¿qué? El extremo 5'. Entonces, exonucleasas que cortan el extremo 5' se van a llamar exonucleasas 5', 3', porque si cortas el del 5 y va sacando nucleótidos, va cortando desde el 5 hacia el 3. ¿Estamos? Muy bien. Entonces esa es la idea de exonucleasas. Las exonucleasas cortan los extremos. Pueden cortar ambos extremos, ¿sí? Esto se dice que corta extremos romos. Y después, bueno, esto lo van a ver más adelante en la carrera, o no, porque ustedes siguen medicina, entonces por ahí no ven mucho de genética. Y hay exonucleasas, ¿sí?, que ven que algunas cortan el ADN y cortan lo que se llama extremos romos. ¿Está claro? Y otras exonucleasas cortan lo que se llama como extremos adherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que quedan, ¿sí?, dos pedazos, ¿ven? Pero quedan extremos, por ejemplo, si acá me quedó AA, acá me queda TT. Adherentes, porque quiere decir que tienen tendencia a pegarse otra vez. ¿Queda claro? Acá me quedó cortado así, y acá me quedó cortado, ¿sí? ¿Ven lo que quiero decirles? Acá están formados los puentes de hidrógeno. Esperen que cambio de color. Y me quedó AA. O algunos más, a ver, por poner. Así se ve mejor. AA, CC. Y acá ¿sí?, quedó GG, TT. ¿Está claro? Y está cerrado. Entonces, ¿sí?, quedaron dos pedazos, pero ¿por qué? Porque cortó los puentes de hidrógeno y quedó, ¿sí?, una parte simple cadena, complementarias, ¿sí?, unas de otras. Esto porque cortó así. ¿Está claro? Entonces hay diferentes tipos de endonucleasas y de exonucleasas. ¿Está bien? Y pueden cortar de diferentes formas. Muy bien. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la reparación del ADN, ¿sí? Entonces, recuerden, endonucleasas y exonucleasas. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, que la enzima, recuerden que esta es una, ¿qué? Es una RNA polimerasa y lo que hace, por un lado, es leer. Entonces, lee, si acá lee A, colocó acá, ¿qué cosa? T. Si lee C, ¿qué necesita colocar? Va a necesitar un desoxirribonucleótido, para, ¿qué? Colocar guanina. ¿Queda claro? ¿Sí? Y de esa manera seguir sintetizando, ¿sí?, la nueva cadena. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Ahora supongamos que de nuevo, ¿sí?, acá ahora tiene guanina. ¿Y entonces qué necesita ahora? Ahora necesita, ¿sí?, desoxi-CTP. ¿Está? Pero supongamos que se equivoca y en vez de agarrar el desoxi-CTP, le agarra, qué sé yo, desoxi-TTP.
¿Queda claro? Entonces, acá se coloca ahora, ¿sí? Timina. Lo voy a poner con otro color, así se ve. Colocó timina. ¿Y ahí qué ocurrió? Ocurrió un error. Entonces los puentes de hidrógeno no se forman correctamente. ¿Se acuerdan? Acá los puentes de hidrógeno se van a formar perfecto. Adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno, citosina con guanina, 3 puentes de hidrógeno, y acá los puentes de hidrógeno hay un problema. Entonces la cadena de ADN, la doble hélice, bueno, en este caso, ¿sí? Este pedacito de la cadena de ADN, se deforma, es decir, esto se deforma. O sea, ven, los puentes de hidrógeno no se formaron correctamente. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces la cadena de ADN se deformó. ¿Por qué? Porque no es la base que tiene que ir. ¿Queda claro? Entonces la ADN polimerasa constantemente lee los nucleótidos que va colocando. Pero solamente puede leer, ¿sí?, el nucleótido que acaba de colocar. ¿Sí? Supongamos que esto sigue. ¿Sí? Supongamos que esto sigue. Y entonces este último nucleótido que acaba de colocar se equivocó y se deformó, no se plegó correctamente, no se formaron correctamente los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un error, puede repararlo. Siempre y cuando sea el último nucleótido. Si no lo repara y sigue y coloca acá guanina, este error, la ADN polimerasa ya no lo puede reparar por este mecanismo, que se llama lectura de prueba. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Lo hace la misma ADN polimerasa. ¿Sí? Por ejemplo, la delta o la epsilon, ¿sí? La pueden reparar. ¿Está bien? O en los procariontes la ADN pol 1. Bueno, entonces, perdón, la 3, ¿sí? Entonces, como les digo, en eucariontes es esto, ¿no? Como les digo, si coloco otro nucleótido, ya no puede volver atrás. Tiene que ser el último que colocó. ¿Queda claro? Entonces, como es el último nucleótido que colocó, lo tiene que sacar, lo tiene que cortar. ¿Sí? Entonces, hace lo que se llama una lectura de prueba para ver si es correcto lo que acaba de hacer, del extremo 3'. ¿Entienden? Tiene que ser del extremo 3', del último nucleótido que colocó. ¿Sí? Entonces, si hay error, ¿qué se activa? La misma ADN pol tiene una actividad exonucleasa, activa, ¿qué cosa? La exonucleasa, que ¿qué les parece? ¿Qué tipo de exonucleasa va a ser? ¿5' o 3'? 3'. ¿Qué exonucleasa tiene que activarse? 3. Muy bien, Natalia. Así es. ¿Sí? Se tiene que activar la exonucleasa 3'. Entonces, ella misma, contestamos pero no se escuchó. Ahí lo prendí. Ahí está. Ahí lo prendí. Se apaga, después de un tiempo se apaga. A ver si hablen ahora, a ver si los escucho. Entonces, ella misma, ¿qué hace? Ella puede sintetizar, pero también, ¿ven?, es la misma exonucleasa la que va a usar las tijeras y va a cortar. ¿Pero qué corta? Corta el último nucleótido. ¿Queda claro?
Sí, estoy grabando. ¿Corta qué? Corta el último nucleótido este. ¿Queda claro? Con la actividad exonucleasa 3'. Esto es lo que se llama entonces la lectura de prueba. Recuerden que si ya Entonces, coloca... ¿Qué cosa? ¿cuál es la diferencia entre la 3 y la 5? Muy fácil, mira. ¿Quién preguntó? ¿Natalia? No sé quién preguntó. No, yo, profe. No me sale el nombre. Vieron, cuando alguien habla me sale el nombre. Bueno, entonces, la diferencia es, fíjate, ¿qué extremo es este? Tienen que hacer un esfuerzo por entender esta cuestión del ADN, ¿sí? Que el ADN tiene diferentes extremos. Si cortaras el extremo 5', cortarías el principio. Esta es la cadena nueva. ¿Queda claro? La diferencia es que si cortás el extremo 5', cortás el principio. Ese es el error. ¿Entienden? No es lo mismo decir 5' que 3'. Si esta es la nueva cadena, si cortás el extremo 5', cortás el principio. Y no te equivocaste al principio, te equivocaste al final, en el último nucleótido que colocaste. Ese nucleótido que colocaste está en el extremo 3', es lo último que hiciste. ¿Se entendió, sí o no? 5' no es lo mismo que 3'. Exacto, Florencia. El extremo donde está el error es el extremo 3'. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Hagan el esfuerzo. Muy bien, Sabrina. ¿Ok? ¿Sí? Porque las cadenas, recuerden, tienen un principio y un fin. En este caso vos sintetizas de 5 a 3. La ADN Pol lo que puede hacer es reparar el error del último nucleótido que se equivocó. Si coloca un nuevo nucleótido, imaginemos ahora, ¿sí? Se equivocó y no lo reparó, y colocó un nucleótido, y luego coloca otro, luego coloca otro. ¿Qué pasa con ese error? ¿Lo puede reparar ella? ¿Lo puede reparar, sí o no? No. No. Ya está, ya perdió la oportunidad, ¿entienden? Ese es el momento, por eso se llama lectura de prueba. Hace una prueba siempre que ¿qué? Siempre que coloca el último nucleótido, lo prueba. ¿Queda claro? ¿Cómo se enlazan? ¿Cómo se enlazan qué? ¿Y con una endonucleasa? Sí, eso sí, con la endonucleasa. A ver, tenemos varios sistemas de reparación, ¿queda claro? Esto ya la ADN Pol no lo puede reparar, pero sí lo va a poder reparar una endonucleasa. ¿Por qué? Porque el error ya no está en el extremo. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto para repararlo, ya la ADN polimerasa no va a poder hacerlo. Necesitamos, como ahí dicen, muy bien, una endonucleasa, alguien que corte no en los extremos, sino adentro. ¿Sí? ¿Está bien? Es una endonucleasa, pero eso no lo vamos a ver. ¿Sí? La endonucleasa, bueno, cualquier cosa ahora les muestro muy rápidamente, pero no lo toman. La endonucleasa tiene que cortar, no puede cortar este nucleótido, va a cortar todo un pedazo donde está el error. Y ese pedazo va a ser sintetizado, ese segmento. ¿Queda claro? Es como la endonucleasa, el mecanismo es un poco más complejo. ¿Sí? Cuando yo tengo la cadena y tengo la cadena nueva con el error, ¿sí? Imaginemos que ahí está el error, entonces la endonucleasa, ¿sí? Corta a un extremo y al otro, corta hacia el 5' del error y hacia el 3' del error. Entonces, ¿sí? Corta y entonces me queda un fragmento, ven que ahora tiene un nick de un lado y un nick del otro, o sea, está completo esto, pero no está el enlace. Entonces, ¿qué ocurre? Va a venir una helicasa que separa los puentes de hidrógeno, porque esto está unido todo por puentes de hidrógeno, hay que romper esos puentes de hidrógeno. Recuerden que acá la unión no es correcta.
Entonces acá va a venir una helicasa, ¿sí? Recuerden que esto no lo toman, los estoy mostrando rápidamente, ¿sí? Y la helicasa rompe los puentes de hidrógeno y este pedazo se separa, el pedazo donde tiene el error, y se degrada. ¿Queda claro? Y me queda entonces, ¿qué me queda? Me queda una cadena de ADN, ¿sí? Recuerden que esta es la cadena vieja y esta es la nueva, por eso las dibujo de diferente color. Y ahora, ¿sí? Este pedazo tiene que ser sintetizado de nuevo. Desde el extremo 3', la ADN polimerasa, porque estas son endonucleasas y ADN polimerasas, ¿queda claro? Van a sintetizar el nuevo pedacito que hubo que sacar. Eso es lo que hacen las endonucleasas. ¿Está claro? Entonces ahora se repara y queda como nuevo. ¿Queda claro? Y esto lo hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Esto se hace todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay errores que la ADN polimerasa no repara, donde falla la lectura de pruebas. ¿Qué provoca estos errores? Por ejemplo, tomar sol provoca estos errores. Entonces, continuamente, imagínense, cuando están ahí bajo el sol, bueno, están actuando continuamente nuestros sistemas de reparación del ADN. ¿Queda claro? ¿Sí? Porque se producen miles y miles y miles de mutaciones en todo nuestro ADN. Y todos esos errores están siendo reparados. ¿Queda claro? ¿Sí? Hay sustancias que actúan potenciando los errores. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco se une al ADN, ¿sí? Y daña el ADN y también actúa como promotor del daño. ¿Está claro? ¿Sí? Eso ya lo van a ver. Porque hay sustancias que se unen al ADN pero no lo dañan, pero potencian el daño. Y hay otras sustancias que dañan el ADN, ¿sí? Provocan mutaciones, pero no potencian más mutaciones. Que claro, son promotores, ¿sí? Y digamos, moléculas, ¿sí? Que dañan el ADN. Bueno, eso ya lo van a ver. ¿Está? Entonces es un sistema de reparación del ADN. El otro sistema de reparación del ADN, hay un montón de sistemas de reparación, como les digo, pero el otro que ustedes tienen que conocer, siempre les muestro la cadena vieja y la cadena nueva. ¿Cuántos nucleótidos tenemos? Tenemos adenina, citosina, guanina y timina en el ADN. Entonces son 4 nucleótidos. Entonces, como la cadena del ADN tiene miles de millones de nucleótidos, ¿sí? Es normal, cada tanto, encontrar timina al lado de timina, ¿sí? Como hay 4 nada más, ¿sí? Es completamente estadísticamente normal encontrar muchas zonas donde encuentro bases repetidas. ¿Queda claro? Después de todo son 4 nada más. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema con estas zonas donde hay, ¿sí? Timinas al lado de timinas? Obviamente la otra cadena es complementaria, ¿no? Bueno, ven, acá apareció otro dímero. Bueno, un trímero acá, no importa. Voy a cambiar esta, sí, tienen un dímero acá. Bueno, entonces fíjense. Hay zonas donde tenemos timina al lado de timina. Y eso es algo completamente normal, ¿de acuerdo? Bueno, estas zonas que tienen timina al lado de timina, ¿sí? Son especialmente susceptibles a al daño por radiación ultravioleta. Ustedes saben que hay UVA, UVB, bueno, todo eso. Entonces, el daño por radiación ultravioleta. Entonces, cuando la radiación ultravioleta incide, ¿se acuerdan que les dije que tomábamos sol? Bueno, ¿sí? La radiación ultravioleta del sol provoca ¿qué cosa? Provoca, ¿sí? Mutaciones en el ADN. Entonces, no lo vuelvo a dibujar,
Porque la timina que está al lado de otra timina reaccionan entre sí y forman lo que se llaman dímeros de timina. Entonces son sitios donde el ADN queda mutado. ¿Por qué? Porque las timinas reaccionan entre sí y el ADN entonces se deforma. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces lo que ocurre es que se formación de dímeros de timina. Y esas zonas, ¿sí?, no pueden ser leídas, ¿sí?, cuando yo quiero hacer, imagínense que esto no se repara. Imaginemos que estos dímeros de timina que se formaron, donde la timina reacciona con la otra timina, las timinas reaccionan entre sí, eso no es algo, digamos, normal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos la duplicación del ADN, supongamos que ese daño no hay reparación, no se repara. Si no se repara ese daño, estos dímeros de timina, ¿qué problema traen? El problema que traen es que cuando se separen las dos cadenas del ADN y yo quiera hacer qué cosa, imaginemos que este era el extremo 3' y este 5', acá 3', acá 5'. Entonces imaginemos, yo tengo al ADN pol. Cuando el ADN pol llegue al dímero de timina, recuerden que el ADN pol, ¿qué hace? Lee la cadena molde, que es esta. ¿Queda claro? Entonces, cuando el ADN pol llegue acá, al dímero de timina, ¿sí?, y quiera leer eso, no va a saber qué hacer. ¿Qué es esto? No sabe leerlo, no lo interpreta. Entonces se provoca ¿qué? Entonces se provoca una mutación. ¿Queda claro? La cadena molde, entonces esto provoca ¿qué? Mutaciones, porque el ADN pol, no, o sea, aparte de la mutación que había en la cadena molde, ¿sí?, y lo mismo para la ADN polimerasa que va para el otro lado. Esta ADN polimerasa va para allá, esta ADN pol va a ir para allá. Y entonces de nuevo no va a saber qué hacer en el dímero de timina. Y entonces ¿qué ocurre? Ocurre una mutación. ¿Estamos? ¿Sí? Acá va a copiar mal la cadena. Esta es la cadena nueva. ¿Sí? Y entonces acá va a cometer un error. Entonces ese error se perpetúa en las cadenas nuevas. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces ocurren mutaciones. Muy bien, entonces, ¿sí?, hay un sistema de reparación de los dímeros de timina. ¿Cómo actúa ese sistema? Como lo expliqué antes, con endonucleasas. ¿Queda claro? Hay una endonucleasa reparadora, hay todo un sistema de reparación del daño por el sol. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, si no se repara es el problema. ¿Queda claro? Bueno, hay gente que tiene mutaciones en su sistema de reparación del ADN y sufren una enfermedad. Se va a cortar y volvemos a entrar, ¿sí? ¿Sí? Hay gente que tiene su sistema de reparación mutado y entonces sufren ¿qué? Mutaciones. Y esas mutaciones son acumulativas. Es porque es que estás viendo una película muy entretenida, Natalia. Sigamos. El tema es interesante. El tema es interesante. Bueno, entonces, mutaciones acumulativas hay, ¿sí? Entonces estas mutaciones se van acumulando y estas personas sufren una enfermedad que se llama xeroderma pigmentosum. Xeroderma pigmentosum. ¿Qué quiere decir cero? Cero es seco. O sea, piel seca. Porque tienen la piel como de una persona vieja.
Y pigmentosum porque se pigmenta, le salen lunares. A ver si les muestro una foto. Bueno, esto es para, siempre me fijo qué es lo que más o menos tengo que dar. Digamos, xeroderma pigmentosum. Bueno, o pigmentoso, ¿no? Como está acá. A ver si le sale una foto. Bien, acá está. Miren. ¿Ven las fotos? Terrible, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá muestran una foto de al comienzo de la enfermedad y luego. Ahí está. ¿Sí? A ver. ¿Ven? Al principio no tenía lunares y no tenía daño en la piel. Y ese daño, como les digo, es acumulativo, ¿no? Y obviamente terminan con un tipo de tumores muy, muy agresivos. ¿Sí? Terminan con melanomas. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos chicos, con estas personas? Bueno, obviamente no pueden tomar sol, ¿sí? Entonces, esto lo que empiezan siendo primero una pigmentación, unos lunares muy suaves, terminan como melanoma, que es uno de los cánceres de piel más agresivos, es maligno. ¿Mm? En general, los tumores que terminan en oma son benignos, pero hay excepciones. El melanoma es uno. Melanoma, entonces es un cáncer de piel maligno y la gente se muere rápidamente de esto. Los melanomas son terribles. Bueno, ¿se entendió? Me quedan cosas seguramente, ¿sí? Bueno, se va a cortar y volvemos a entrar así. Vamos a empezar con regulación ¿eh? de la transcripción, ¿sí? Las cosas que nos faltan de regulación, operón LAC y todas esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces la enfermedad se llama xeroderma pigmentosum. ¿Sí? Muy bien. Piensen que esta persona al principio no tenía pigmentación. ¿Sí? A ver si les quería mostrar algunos, bueno, algunos que son terribles, ¿no? Pero bueno,